Buenas noches, queridos amigos del misterio. Me gustaría daros la bienvenida otra noche más en mi espacio. Soy Caterina Eichenberg y esto es Ghost Project Madrid. Muchos de vosotros conocéis mis intervenciones en diferentes programas de radio, como por ejemplo El Lado Oculto. También conocéis mi sesión de psicofonías en La Puerta de la Pirámide. Pero de lo que yo me he dado cuenta que la mayoría de vosotros realmente desconocéis el objetivo de mi trabajo, del por qué yo estoy haciendo todo esto. Creo que hay una percepción absolutamente errónea sobre lo que yo estoy haciendo, sobre cómo lo estoy haciendo, y quisiera hablar de eso. No tan solamente voy a los sitios a grabar el fenómeno de las voces electrónicas, que es el término que yo prefiero ahora mismo y el que mejor engloba todo lo que es la manifestación del fenómeno de las voces que comúnmente denominamos parafonías o psicofonías. Lo que yo estoy más bien desarrollando es un estudio sobre la naturaleza del fenómeno. Sabemos que vivimos en un mundo atravesado por los campos electromagnéticos. Todo en nuestra vida tiene el carácter electromagnético, todo, absolutamente todo. Ya nos iremos adentrando en estas materias poquito a poquito. Yo creo firmemente que el fenómeno paranormal tiene el origen electromagnético y ningún otro origen. Esto es mi punto de vista personal y subjetivo. Entonces, quiero, con la ayuda de la ciencia, iros desgranando un poquito el entorno que nos rodea en este vídeo, por ejemplo, para dar una mejor comprensión a lo que puede ser el fenómeno, su origen, sus manifestaciones y su comportamiento. Porque en un estudio sobre el comportamiento de la causa, sobre la producción del fenómeno, para comprender bien este comportamiento, tenemos que conocer su origen. Y solamente conociendo su origen ya tenemos una base de la cual podemos partir en los siguientes estudios, en las siguientes experimentaciones que ya desde hace unas décadas están bastante estancados en el campo de parapsicología. Yo creo que parte de los estudios que yo estoy realizando, estudios, indagaciones, experimentaciones, que tienen la verdad mucho que ver con la ciencia y poco que ver con la paraciencia, yo creo que podemos darle un empujoncito al mundo del misterio, un avance científico, y pues a raíz de los estudios que yo estoy realizando, voy a hacer una serie de vídeos. Este va a ser el primero, que voy a denominar la ciencia en la investigación paranormal, ¿vale? Van a tratar estos vídeos mucho con la ciencia, con la física, con la biología, con la psiquiatría, con la psicología. Va a tener mucho que ver con todo esto. Y va a tener mucho que ver con el origen del fenómeno y del por qué, bueno, según mi teoría, tenemos que tener en cuenta todo nuestro entorno para empezar, ¿vale? Vivimos en un mundo atravesado, como yo ya dije, por campos electromagnéticos, e incluso ahora mismo, mientras estoy haciendo este vídeo, me están atravesando varios campos, campos de distinta naturaleza. Vamos a cubrir todo esto, vamos a cubrir poco a poco lo que compone nuestra vida diaria, ¿no? Porque yo ahora mismo tengo aquí enfrente pues un ordenador que está encendido, que está funcionando y que genera campos electromagnéticos. Tengo este móvil que tengo enfrente mía, el que utilizo a modo de cámara. Tengo la lámpara de mesa que también se alimenta por la electricidad, y todas las corrientes de los cables que están por mi vivienda, para poner un ejemplo. Toda nuestra vida está llena de campos electromagnéticos. Los hay naturales, los hay artificiales,
pero vamos a ir por partes, ¿vale? Vamos a comenzar por la parte 1, lo haré a modo de exposiciones, ¿no? A modo de diapositivas, como si estuviéramos en una presentación, para que os sea un poquito más fácil. Espero que sea de utilidad y para los investigadores asiduos, para los expertos y también para los que están comenzando sus andanzas en el mundo del misterio, porque antes de meterse a investigar hay que tener muy presente y muy claro el mundo que nos rodea, el entorno que nos rodea, las leyes físicas que nos rodean y cómo nos afectan en cada momento. Bueno, vamos allá. Si nos adentramos en el campo de la subjetividad o la percepción subjetiva, podemos divagar sobre la procedencia del fenómeno. Si son almas de los fallecidos, si son entes benignos o malignos, si son espíritus o seres del bajo astral, hay múltiples teorías existentes al respecto, pero no es exactamente esto lo que llama mi interés personal. Si estamos hablando del fenómeno de las voces electrónicas, tenemos que hablar ante todo de los campos electromagnéticos. Incluso, como yo dije, en todo momento nos están rodeando campos, nos están atravesando campos, nos atraviesan a diario millones de partículas de neutrinos que se mueven casi a la velocidad de la luz, que apenas tienen una interacción con la materia, invisibles al ojo humano y que hasta hace un tiempo eran desconocidos por la ciencia. La mayoría de los neutrinos proceden del espacio exterior de nuestro planeta, llegan con la radiación solar, con los flujos de la energía del espacio exterior. Pero primero, ¿qué son los campos electromagnéticos? Os voy a dar un cursillo rápido de físicas explicado en un lenguaje sencillo y común a modo de una pequeña presentación con las diapositivas. Un campo electromagnético, abreviado como CEM, es una combinación de ondas eléctricas y magnéticas producidas por la oscilación o aceleración de cargas eléctricas que se desplazan a la velocidad de la luz y que pueden viajar por el vacío. La propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas es la que se conoce como la radiación electromagnética. Existen diferentes clases de frecuencia de estos campos electromagnéticos, que son las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. El conjunto de todas las formas de energía radiante del universo se conoce como el espectro electromagnético. Se divide en regiones con diferentes propiedades según la frecuencia, la longitud de la onda y la energía de la radiación. La mayoría de los campos electromagnéticos son invisibles al ojo humano, pero en determinadas condiciones ambientales pueden hacerse visibles. Aquí pongo un ejemplo, como es el arco iris o la aurora boreal que podemos apreciar en esta imagen. No todos los campos electromagnéticos son iguales, ni todos nos afectan de la misma manera. Hay campos electromagnéticos que son producto de la actividad humana, y hay campos electromagnéticos propios de nuestro planeta Tierra, los llamados campos y corrientes telúricos, geomagnéticos y magnetosfera. Veamos a continuación el espectro electromagnético según la longitud de las ondas, donde a más corta es la longitud de la onda, mayor es la frecuencia. El espectro electromagnético abarca frecuencias extremadamente bajas como la energía eléctrica, frecuencias más altas como los infrarrojos, el ultravioleta y la luz visible. Frecuencias más altas como los rayos X y los rayos gamma. La frecuencia está relacionada con la longitud de la onda. Cuanto más corta es la longitud de la onda, mayor es la frecuencia. Los campos electromagnéticos no tienen ni las mismas propiedades ni efectos. La diferencia más importante entre unas radiaciones electromagnéticas y otras es la frecuencia. Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor es la cantidad de la energía que se transporta. Por esas características se distinguen dos tipos de radiaciones.
Las radiaciones ionizantes que transportan energía suficiente para romper los enlaces entre moléculas y producir daños en las células. Es el caso de los rayos X y los rayos gamma, que son radiaciones capaces de producir cáncer y otras enfermedades asociadas. Las radiaciones no ionizantes, cuyos campos electromagnéticos son demasiado débiles para romper los enlaces moleculares. En este grupo se encuentran las ondas de baja frecuencia como las microondas, las ondas radioeléctricas y parecidas. En esta diapositiva que os estoy mostrando podemos apreciar un esquema de menor intensidad a mayor intensidad de algunos campos que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Pero antes de meternos de lleno en los campos electromagnéticos artificiales y cómo pueden influir e interferir en el desarrollo de una investigación paranormal, vamos a ver qué son los campos electromagnéticos naturales e inherentes a nuestro planeta Tierra. En esta diapositiva podemos observar un esquema de la influencia del campo de la radiación solar sobre el campo electromagnético de la Tierra. Es un campo natural producido por los movimientos de los metales líquidos alrededor del núcleo de nuestro planeta, entre el núcleo y la corteza. Los campos inherentes a nuestro planeta se denominan magnetosfera y su función principal es proteger a nuestro planeta a modo de escudo del viento solar, también denominado radiación solar y el resto de las radiaciones provenientes del espacio. Estos campos geomagnéticos forman parte de la vida de nuestro planeta desde el origen de los tiempos, cuando el planeta se ha formado tal y como lo conocemos hoy en día. Como podemos ver en esta diapositiva, nuestro planeta tiene tres capas concéntricas, el núcleo rodeado por el manto cubierto por la capa sólida que es denominada la corteza terrestre. El núcleo está formado principalmente por hierro y níquel. El núcleo interior es sólido y el exterior es líquido. La capa de la corteza sostiene los océanos y los continentes. Entre el núcleo y la corteza se encuentra el manto terrestre. El movimiento en el interior del planeta de los metales en estado líquido es lo que crea el campo electromagnético que mantiene nuestra magnetosfera. ¿Qué son las corrientes telúricas y qué alcance tienen? El término telúrico proviene del latín telus, que significa tierra. Una corriente telúrica es una corriente eléctrica que se mueve bajo la tierra o a través del océano. Tienen una frecuencia muy baja y corren muy cerca de la superficie terrestre. Son inducidas por variaciones naturales en el campo magnético terrestre en interacciones con el viento solar y la magnetosfera. Para comprender qué es la corriente telúrica, hay que saber primero que nuestro planeta tiene un campo magnético que se extiende desde el núcleo hasta el espacio exterior, donde se ve atenuado. Este campo magnético y la magnetosfera son importantes no tan solamente porque nos protegen de los efectos dañinos del viento solar, sino porque dominan muchos aspectos de la vida del planeta. Muchos animales utilizan este campo para guiarse en sus viajes, también las aves migratorias o las abejas. Incluso nosotros los utilizamos en nuestros desplazamientos, ya que las brújulas utilizan este tipo de magnetismo. Las corrientes telúricas están relacionadas directamente con la producción de las tormentas eléctricas, ya que la acumulación de las cargas eléctricas en la superficie terrestre convierte una lluvia en una tormenta eléctrica. Las corrientes telúricas son útiles para explorar la estructura debajo de la superficie terrestre en busca de minerales, petróleo, para la exploración en general, o incluso permite crear baterías terrestres en sistemas de aprovechamiento de la electricidad terrestre, que se utilizaba, por ejemplo, para los telégrafos en el siglo XVIII. No hablaré en esta parte de los campos telúricos en el sentido esotérico, lo voy a dejar para más adelante porque es un tema muy interesante y muy extenso para desarrollar. Hay una razón específica por qué incluyo esta clase de los campos electromagnéticos en esta exposición. Para comprender el fenómeno paranormal, primero debemos de comprender el entorno en el que vivimos desde todos los ángulos de la ciencia disponibles a nuestra comprensión.
En otra entrega también hablaremos de las anomalías geomagnéticas que tienen bastante relevancia a nivel de avistamientos del fenómeno de los ovni, incluso de los avistamientos de los espectros fantasmales u otros fenómenos paranormales que suelen producirse en estas zonas. Sacaré el mapa de anomalías geomagnéticas de España y del mundo y hablaremos un poco sobre el asunto mencionando casos muy interesantes en la historia del misterio y testimonios insólitos, algunos incluso recogidos aquí por la servidora. ¿Y qué hay de nosotros? Aquí me gustaría citar a Antonio Hernando Grande, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, que dice textualmente: toda nuestra vida cotidiana son fenómenos electromagnéticos. Y estoy absolutamente de acuerdo con esta cita. Todos nosotros existimos gracias a las corrientes eléctricas que son naturales a nuestro cuerpo. Nuestro cerebro produce impulsos eléctricos, nuestro corazón late gracias a los impulsos eléctricos también. Todavía en los años 80, el campo electromagnético cerebral era ciencia ficción, existiendo como un planteamiento entre reducidos círculos de científicos, pero sin ninguna posibilidad de demostrarlo, ya que no existían los aparatos con una sensibilidad necesaria para detectar tales campos. Toda la biología y todos los procesos químicos están sometidos a la acción de los campos electromagnéticos. Me gustaría citar en este contexto unos extractos del PDF de la conferencia de Antonio Hernando Grande al respecto. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo al PDF completo por si a alguien le interesa leerlo. No es muy largo, es breve y está muy bien escrito el planteamiento que hace. La actividad cerebral está basada en la transmisión de corrientes eléctricas. La generación de esas corrientes es debida a la regulación de los gradientes de carga eléctrica y concentración iónica a través de la membrana de las neuronas. Las corrientes neuronales producen campos magnéticos. Estos son típicamente 10 órdenes de magnitud inferiores al campo magnético terrestre, pero pueden ser detectados por sensores ultrasensibles como los QITs. Estamos sometidos a campos magnéticos intrínsecos. Estamos hechos de átomos moleculares que crean campos electromagnéticos. Estamos sometidos a campos no ya de nuestra propia naturaleza, sino de la naturaleza circundante. Lo que llamamos naturaleza en general, la radiación solar, el campo eléctrico de la atmósfera, el campo magnético terrestre. Todos estos campos están actuando sobre nosotros. De aquí continúo diciendo que nuestro cerebro se compone por neuronas. Las células que actúan como un cableado biológico sabemos que transmiten impulsos eléctricos que se van en un entorno químico cargado eléctricamente y que el impulso se forma cuando el voltaje del interior neuronal asciende hasta determinado umbral y que debido a la naturaleza eléctrica y química de este impulso se desplaza por la red neuronal. El desplazamiento de la corriente eléctrica a lo largo de las vías nerviosas significa iones, que son partículas cargadas eléctricamente, moviéndose del interior al exterior celular y a lo largo de los axones y las dendritas neuronales, lo que significa que las neuronas cuentan con un campo electromagnético, denominado campo electromagnético neuronal. Y aquí quiero concluir por hoy con un planteamiento que quiero hacer a todos vosotros. Si todo lo que nos rodea son campos y fenómenos de carácter electromagnético, ¿por qué el fenómeno paranormal no podría tener la misma naturaleza? Y si es así, ¿qué es lo que realmente conocemos sobre el fenómeno? ¿Cómo actúa el fenómeno desde la perspectiva electromagnética? ¿Estamos investigando el fenómeno de manera correcta? ¿Comprendemos el fenómeno de manera correcta?
¿Son correctas las teorías y los métodos que aplicamos a la investigación parapsicológica? Aquí os dejo con esta reflexión y en los siguientes vídeos seguiré desgranando la ciencia aplicable al estudio y la comprensión del fenómeno paranormal, también ampliando algunos temas de esta exposición. Entre otras cosas, hablaré de las ondas de radio, de los campos producidos por los aparatos electrónicos, de las anomalías geomagnéticas, todo con un enfoque que nos irá introduciendo poco a poco a la comprensión del fenómeno paranormal, cómo se produce, de qué se compone, cómo nos influye, exponiendo mis teorías y muchísimo más. Saludos y muchas gracias.